que continúen en este curso. En este módulo desarrollaremos detalladamente un tema que es de vital importancia: los derechos de la niñez y adolescencia. Para hablarnos de este tema nos acompaña el máster en educación Silvio Gutiérrez. Antes de hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de ambos sexos, debemos hablar de derechos humanos. Los derechos humanos se basan en el principio del respeto a la dignidad de la persona humana. Para vivir en armonía es necesario respetar los derechos de los demás. Por eso es común escuchar: el derecho de cada persona termina donde comienza el derecho de la otra. También de que hay derechos y hay deberes o responsabilidades. En la vida diaria, como en la escuela, en la casa, en los juegos, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Donde hay personas, hay relaciones humanas. Para poder convivir en armonía, en comunidad y en paz, es necesario tener reglas. Esas reglas o normas deben de tener su fundamento en los derechos humanos. Los derechos humanos no siempre han existido. Los derechos humanos es resultado de una serie de reflexiones, de demanda y de consenso social. Por eso, observarlo es bien importante para la humanidad. Define los límites de acción de los poderes del Estado para evitar abusos y proteger la integridad de la persona humana. Define las prioridades y obligatoriedad de la acción del Estado para garantizar el desarrollo pleno e integral de las personas, la comunidad y la sociedad. Los derechos humanos son un marco referencial importante, ético y coherente. Los derechos humanos, todo lo que ahí se establece, deben de servirnos a nosotros como los anteojos, como un marco importante para leer nuestra realidad. Los derechos humanos son universales. Todo ser humano tiene los mismos derechos independientemente de nuestro sexo, edad, origen familiar, nacionalidad, posición social, capacidad económica, creencias o no creencias religiosas, políticas, condición física. Sin los derechos humanos no podríamos vivir, no podríamos coexistir, no podríamos convivir. Y los derechos humanos debemos de gozarlos plenamente. Tenemos que dar el 100% de los derechos humanos, de lo que esté establecido como normas, como reglas, que deben de ayudarnos a convivir, a mantener esas relaciones de forma tal que podamos vivir en paz. Ahora hablemos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de ambos sexos, pero primero compartiremos un poco de historia. La Primera Guerra Mundial había dejado en Europa a miles y miles de niñas y niños desplazados y refugiados. Ante esta situación, la ciudadana inglesa Eglantine Jebb, junto con su hermana, fundó en 1919 la organización Save the Children, que en español significa Salvemos a la Niñez. Eglantine recorría las calles y viajaba a comunidades vecinas para conocer la situación en que se encontraba la niñez, y se fue dando cuenta que muchos niños y niñas sufrían de abandono, de frío y de hambre en Inglaterra y en el mundo. Ella contribuyó a despertar el interés por la situación de la niñez en el mundo, y surgieron organizaciones similares a Save the Children en países como Suecia, Australia, Canadá y Noruega. En 1923, Eglantine Jebb elaboró una propuesta de la Declaratoria de los Derechos del Niño, la cual fue adoptada en 1924 por la Liga de Naciones, organización precursora de las Naciones Unidas. En 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas adoptó una segunda Declaración de los Derechos del Niño que contenía 10 puntos. Entre estos, los derechos a la salud, alimentación, educación y protección, bajo la consigna de trabajar por los intereses de la niñez. La Asamblea General de Naciones Unidas, en su sesión especial del 20 de noviembre de 1989, aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la que entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990 y que es el instrumento internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado en la historia del derecho internacional.
En esta línea de tiempo, podemos ver de forma más clara el proceso de formación de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención define que un niño, y nosotros también decimos que una niña, es todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. Nicaragua ratificó la Convención en 1990, le dio rango constitucional y aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia en 1998. En el Código de Nicaragua se define que se es niño, niña, desde el nacimiento hasta los 13 años no cumplidos y adolescente de los 13 a los 18 años no cumplidos. La Convención reconoce que los niños y las niñas desde su nacimiento son personas que tienen derechos, son sujetos sociales, son sujetos de derechos. Se refiere a que las niñas, los niños y los adolescentes de ambos sexos tienen derechos individuales, civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, igual que las personas adultas. Sujeto significa ser persona, con capacidades y cualidades propias. En el ejercicio de estos derechos hay que considerar que las niñas y niños están en una etapa de desarrollo. Por eso necesitan recibir protección especial de parte de la familia, el Estado y la sociedad. Define un camino para generar nuevas y mejores formas de relacionamiento entre las personas adultas con las niñas, los niños y adolescentes. En esa relación, con y ante ellas y ellos, colocarnos los adultos en un plano de igualdad. La Convención de los Derechos del Niño tiene 4 pilares fundamentales, son como los pilares donde se soporta todo su planteamiento. Estos pilares se conocen como principios, son 4: el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia y el desarrollo y el derecho a la participación. Sin estos principios, realmente la Convención no sería algo nuevo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 reconoce que los seres humanos, independientemente de la edad, del lugar donde viven, de su cultura o de su situación social y económica, tienen necesidades básicas similares. Entre ellas están la alimentación, la salud, la atención, vivienda, la educación y la protección. Tenemos que hacer todo lo que sea posible para cumplirle los derechos a la niñez y la adolescencia. Tenemos que hacer cumplir esos derechos para satisfacer todas sus necesidades. Por eso es clave trabajar conjuntamente para hacerlo. Hemos hablado de los derechos humanos y de los derechos de la niñez y la adolescencia. Toda niña y todo niño, sin excepción, tienen esos derechos. Son sujetos sociales y sujetos de derecho. En el aula de clase, ninguna niña, ningún niño tiene que ser discriminado por ningún tipo de razón, por ninguna condición. Sin excepción, todas y todos tienen que ser tratados como iguales. Tamaño, color, pelo, creencia religiosa, edad, sexo, etnia, origen de su madre y padre, deficiencia, situación económica, condición física, nada debe impedir que disfrutes de sus derechos. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño y a la niña de toda forma de discriminación. Otro pilar importante es el interés superior del niño. Toda nuestra acción debe de pensar en ese interés superior del niño y de la niña. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a no hacer daño con nuestra acción u omisión. Uno importante y que es un principio es el derecho a la supervivencia, a la sobrevivencia. Es responsabilidad del Estado y de la familia poder lograr que los niños sobrevivan, se desarrollen adecuadamente, con dignidad, tanto en la familia como en la casa.
Para ello debe asegurar con calidad los servicios de salud, nutrición, educación, vivienda, agua y saneamiento básico, así como tener tiempo libre y actividades de recreación, culturales e informativas. Además, el Estado debe organizar programas de protección a toda la niñez y adolescencia. La participación es un derecho, pero también es un principio y es clave para el desarrollo de las personas. Las niñas y los niños y los adolescentes de ambos sexos tienen derecho a participar, a expresar su opinión. El ejercicio del derecho a la participación prepara a la niñez y adolescencia para desempeñar una función activa en la sociedad, basada en derechos, que es clave para la convivencia humana, el desarrollo sostenible y la paz. La escuela debe convertirse en un espacio para entender y comprender los derechos de las niñas, niños y adolescentes para la prevención y respuesta ante la violación de sus derechos. Trabajar en los derechos de la niñez requiere esfuerzos conjuntos, incluyendo a los propios niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a participar considerando su nivel de desarrollo. Es importante que en el aula de clase, pero también la comunidad, la sociedad en su conjunto, tengamos claridad de que los derechos no significan ni quieren permitir que los niños y las niñas hagan lo que quieran. No, la convención y los derechos lo que establecen son esas normas, esas reglas básicas que nos permiten convivir en comunidad y hay que cumplirlos. Es importante recordar e invitar a que las niñas y los niños se respeten entre sí y se respeten los adultos con los niños, que haya una relación intergeneracional. ¿Qué tipo de actividades podemos nosotros desarrollar para reconocer las necesidades y particularidades de cada niño? ¿Qué actividades podemos hacer para construir de manera efectiva convivencia basada en derechos? Es importante que trabajemos la lúdica, la acción, el trabajo individual, el trabajo colectivo, para poder pensar en los derechos de las niñas y los niños. Las maestras, los maestros, los adultos de la comunidad educativa estamos llamados de manera efectiva a hacer sentir la escuela como un espacio donde se viven los derechos, donde se respetan los derechos, donde hay un ambiente seguro para que las niñas, los niños y adolescentes puedan participar, puedan crecer, se puedan desarrollar respetando al otro, respetándose a sí mismo y con seguridad, con calidad y con calidez. A las niñas y niños se les cuida y atiende. Se les brinda una educación de calidad. Las niñas y los niños se pueden expresar con seguridad, sin temor. Las niñas y los niños saben que sus ideas y opiniones serán escuchadas. En las clases se promueve el pensamiento crítico, se motiva el trabajo en equipo, solidario, responsable y respetuoso. Es importante que así como se estudian las matemáticas, se estudian las palabras, el sonido, geografía, historia, estudiemos los derechos humanos. Se deben promover aprendizajes significativos en línea con las necesidades e intereses de las niñas y niños. El juego, la lúdica, puede ser una metodología clave para el conocimiento de los derechos y sus límites como reglas que contribuyen a actuar en el marco de la convivencia, promoviendo la autonomía y la colectividad y sobre todo hacer lo que les gusta. Recordemos poner a las niñas y niños en el centro de todas nuestras acciones. Hasta luego.